La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Vamos ya con toda la actualidad porque en contra de lo que indicaban las encuestas, espoleada por una participación histórica, Francia ha frenado a la extrema derecha. Et surtout, qui gouvernera la France? Il est 20h. Il est 20h et c'est une surprise colossale. C'est le nouveau Front Populaire qui... Le nouveau Front Populaire est prêt à gouverner. Nouvelle assemblée et ce n'est pas le que la marée monte. Elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci. La démission au président de la République. La France méritait mieux qu'une alternative entre néolibéralisme et fascisme. El Frente Popular logró ayer la primera posición en la segunda vuelta de las elecciones legislativas y la izquierda se lanzó a la calle a celebrarlo. La ultraderecha de Le Pen, que aspiraba a la mayoría absoluta, después de ganar hace solo una semana, pasa a la tercera posición. Funcionó el cordón sanitario y el casi 67% de participación que lograron incluso que el golpeado partido de Macron evitara ser de nuevo tercero. 182 escaños tiene la suma de las izquierdas, 168 los de Macron y 143 Reagrupación Nacional. Ahora, macronistas y Frente Popular buscan un primer ministro de consenso con una gran coalición que evite cualquier tentación de tocarse con los ultras. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Corresponsal en París, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Finalmente, sorpresa, Vicent, sigue habiendo una ultraderecha que suma más de 10 millones de votos, pero que no tocará gobierno y todavía sí lo que queda por delante es una negociación de cierta o de mucha complejidad. Sí, y parece que esta misma noche ya se ha producido una reunión entre líderes de izquierda, pero aún no ha trascendido de quién se trataba y sobre qué han hablado. La izquierda es quien puede llevar la iniciativa ahora mismo, aunque su mayoría sea relativa. Otra cosa es que la izquierda encuentre fácilmente a un líder para presentarse ante el presidente Macron y negociar. Y esta izquierda tan heterogénea va desde un expresidente socialdemócrata como François Hollande, que vuelve a la Asamblea Nacional, hasta el insumiso Jean-Luc Mélenchon, que no es diputado y crea disensión dentro de su propio movimiento. De momento, Macron ha hecho saber que tardará en escoger a un nuevo primer ministro. Tampoco le sirven la sesentena de diputados de derecha tradicional. Anoche el primer ministro en funciones, Gabriel Attal, lo escenificó, primero anunciando que esta mañana presentará su dimisión al presidente, pero añadiendo enseguida que se mantendrá en el cargo el tiempo que sea necesario, en referencia a unos Juegos Olímpicos que se celebran en menos de un mes. ¿Qué pasará durante este tiempo? Pues que Francia entra, de hecho, en un régimen parlamentario por la disolución fracasada de Macron. Estos son los números, pero la calle, enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Nico, tú estás ahora en un café en el centro de París después de las movilizaciones de ayer y de ese resultado que provocó, hemos visto lágrimas de emoción. ¿Cómo amanece la ciudad? Sí, con alivio y con resaca feliz, Ángels. Esa que no necesita de ibuprofeno porque los parisinos y en general en las grandes ciudades francesas volvieron a votar a la izquierda y contribuyeron a evitar la inflamación de la ultraderecha. Así que vemos caritas de fiesta, esa que se desató especialmente, como dice, en la zona del Canal de Saint-Martin y en la Plaza de la República hasta altas horas de la madrugada. Así que aquí algunos arrastran un poco las piernas de camino al trabajo en el Boulevard de Saint-Germain, a pocos metros del Sena y de las obras de la Catedral de Notre Dame. Vemos en este café Danton que se apuran las tostadas con mantequilla entre abrazos, algún croissant y comentando la jugada. Gana la República y Francia vuelve a dar ejemplo, nos ha dicho Sami Nair, el conocido politólogo, esta madrugada. Pese a todas las maniobras, las manipulaciones políticas, tanto del presidente de la República como de los partidos conservadores, frente al peligro de la extrema derecha, al fin y al cabo, la República, el Frente Republicano, ha ganado y ha impedido al partido de Marine Le Pen llegar en el poder. Ahora toca pensar en lo inédito de la situación de la Cámara, difícilmente gobernable con estos resultados, pero Nair asegura que a Macron no le quedará otro remedio que nominar a un primer ministro de izquierdas. Nico Vicent, seguimos en el abierto. Hasta luego. Hasta luego. Era prudente en público, pero evidente Bruselas con su preocupación por lo que pudiera pasar en Francia. Ayer, conocidos los resultados, dejó trazos de su alivio, pero los alivios en Europa duran, en este contexto, un suspiro. Porque esta madrugada hemos sabido que el presidente de turno de la Unión, el húngaro Viktor Orbán, ha aterrizado en Pekín para verse con el presidente chino. La semana pasada estuvo con Putin en contra de todas las directrices de política exterior europea. Y a pesar de que la derrota de los ultras franceses reduce la influencia de su proyecto, la corriente de Orbán
Orbán gana fuerza porque el partido de Le Pen pretende sumarse a su grupo en el Parlamento Europeo junto a Vox. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. A falta de un pronunciamiento oficial, las palabras de Donald Tusk, el primer ministro polaco, anoche en redes sociales, resumen la sensación de alivio en la capital comunitaria. Escribe a Tusk: entusiasmo en París, decepción en Moscú, alivio en Kiev, porque la victoria del Frente Popular impide que dirija al gobierno de la segunda economía del euro un partido abiertamente euroescéptico y contrario a la ayuda a Ucrania. Le Pen se queda sin Matignon y parece que acepta la OPA de Orbán en el Parlamento Europeo. Jordan Bardella insinuaba anoche que su partido se va a unir a un gran grupo en Estrasburgo. Todo indica que ese grupo sería Patriotas por Europa, el que va a liderar el partido de Orbán, donde ya está el español Vox, y que con la incorporación de Agrupación Nacional, que se convertiría en la delegación con más eurodiputados, consolidaría a esa extrema derecha euroescéptica y contraria a la ayuda a Ucrania con más peso y mucha más voz que en la anterior legislatura. Lunes de cielos despejados con temperaturas que vuelven a subir, aunque no tan extremas como la semana pasada. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, sí, calor sin excesos hoy en todo el país. La temperatura más alta, por ejemplo, la esperamos en Córdoba con 36 grados, pero hoy las máximas serán muy homogéneas en muchas zonas. Por ejemplo, en el centro del país, en Madrid, 33 grados, 35 grados, por ejemplo, en La Rioja, en Navarra, hasta 31 grados en algunos puntos de Euskadi. Por lo tanto, temperaturas homogéneas, todo ello en un día en el que tendremos los cielos muy despejados durante la mayor parte de la jornada, salvo en Galicia al final del día. Por allí llega un frente, lloverá con intensidad en la recta final del día. También esperamos algunos chubascos débiles en el interior de Cataluña o en el interior de la Comunidad Valenciana. Canarias, cielos poco nubosos, aunque con temperaturas que siguen siendo bajas para la época del año en el archipiélago. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De la solidaridad al ejército, y de ahí ya veremos, así está ahora el Partido Popular, que afronta la digestión de sus distintos intereses y posiciones internas sobre un pacto migratorio. Feijóo acercó primero esa posibilidad de un acuerdo ante la petición del gobierno de Canarias, del que el PP participa en coalición, o de Ceuta, donde el presidente es de su partido. Pero el pacto se ha ido alejando con la presión de otras comunidades, y los populares llegaron a proponer la semana pasada sacar al ejército al paso de los cayucos. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora, entre una cosa y otra, inevitablemente esta semana el PP tiene que tomar posición sobre la modificación de la ley de extranjería para el reparto de menores, porque hay mesa sectorial de migración. Sí, desde Génova trasladan que la Dirección Nacional no ha establecido una posición común, por lo que cada comunidad autónoma actuará, dicen, libremente. Pero si existe un denominador común en la posición de los territorios del PP, es reclamar dotación económica. El gobierno, dicen, debe garantizar la financiación de los menores migrantes y, si no, no habrá acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería que prepara el gobierno. Y Nadia Ángels es optimista en el PP. Así, Génova descarga el asunto en sus comunidades mientras eleva el tono contra el Ejecutivo para no dejar espacio a Vox. Hablaba así Cuca Gamarra. Denunciamos la dejación de funciones por parte del Gobierno de España. Le exigimos que asuma sus responsabilidades, que active todos los instrumentos que Europa pone al alcance de los Estados miembros para hacer frente a una situación que no tiene que ser asumida en exclusiva por Canarias, ni tiene que ser derivada a las comunidades autónomas por la falta de actuación del Gobierno de España. En la Dirección Nacional nadie ha vuelto a solicitar la intervención de la Armada, como hizo la pasada semana el portavoz parlamentario Miguel Tellado, aunque fuentes de la calle Génova insisten en que la medida cuenta con el respaldo total de la dirección del partido. Mariela, gracias. A vosotros. Luego está el Gobierno, que vio abrirse la posibilidad de acuerdo sobre este asunto después del pacto del Poder Judicial y la presión de algunos ejecutivos del PP. Hoy el presidente canario, que gobierna, decimos, apoyado por el Partido Popular, Fernando Clavijo, se reúne con otros grupos para buscar un frente común. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y a pesar de esos vaivenes y de la posición dura que fijaba el Partido Popular la semana pasada, Moncloa cree que hay espacio para el acuerdo. Cree que Feijóo aceptará. Sí, confía el Gobierno en lograr el miércoles una posición común con las comunidades que preside el Partido Popular. Creen que el acuerdo con el PP para el reparto de los menores es posible, eso a pesar de los mensajes y del tono duro con el que Génova se ha referido en los últimos días al drama de la inmigración. En la Moncloa aseguran que hay margen para buscar el acercamiento con los de Feijóo, cuyo discurso creen que responde al temor a la reacción de la ultraderecha si logran cerrar un nuevo pacto con los socialistas. Se aferran en el Ejecutivo al hecho de que el grupo parlamentario del PP en la
reunión con el ministro y con el presidente canario no dio un no rotundo al acuerdo, sino que pidió debatir el texto en la conferencia sectorial. La reunión con las comunidades será el miércoles y en función de la actitud de los gobiernos, el Ejecutivo tomará decisiones. No se descarta aprobar el reparto por decreto, pero la intención es registrar la reforma de la Ley de Extranjería para que se empiece a tramitar en el Pleno del próximo 23 de julio. Guilla, hasta luego. Hasta luego. Y la otra negociación importante que se arrastra desde hace semanas es la de la investidura de un gobierno en Cataluña. Hay un apunte judicial sobre este contexto porque el Tribunal Supremo va a estudiar esta semana la aplicación de la amnistía o no a los miembros de la mesa del Parlamento. Lo previsto es que aplique el mismo criterio que ya ha aplicado a Puigdemont y Junqueras y se la niegue. Con todo esto de fondo, ayer se reunieron en Waterloo miembros de Junts, Esquerra y asociaciones independentistas. La semana pasada ya se vieron Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Un encuentro con Puigdemont como anfitrión para abordar una estrategia conjunta ante la negativa de los jueces a aplicar la amnistía a los líderes del procés acusados de malversación, entre los cuales el propio Puigdemont y Oriol Junqueras. Coincidiendo con esa reunión, en un acto de los socialistas, Salvador Illa reclamaba a los jueces que apliquen la amnistía. Ho respectem. Decía ella que el Poder Legislativo respeta a los jueces, que tienen una función muy importante, pero les pedía que también ellos respeten al Poder Legislativo. En la reunión de Waterloo, que duró 6 horas, también se habría hablado de la estrategia de retorno de Puigdemont y de otros líderes que están en el extranjero desde 2017. Recordemos que Puigdemont dijo que volvería a Cataluña cuando hubiera una sesión de investidura, aunque a 46 días de la fecha límite para evitar la repetición electoral no se conoce ningún avance en las negociaciones. Y se lo hemos contado hace un momento porque hoy también es el día en el que el Gobierno va a presentar su propuesta final para la reducción de la jornada laboral. La idea es pasar de 40 a 38 horas y media este año y reducir la otra hora hasta las 37 y media a la semana el año que viene. El Gobierno estudia flexibilizar plazos o crear bolsas de horas en algunos sectores después de semanas de enfrentamientos con la patronal. Dicen los empresarios que no les salen las cuentas. Cifran en 40.000 millones el coste de reducir la jornada. Tanto afirman como el pago de los ERTEs, el cese de actividad de los autónomos y los avales del ICO durante lo peor de la pandemia. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Han pasado 9 meses desde los atentados de Hamas y el inicio de la guerra en Gaza. Y el sonido se repite cada noche, con las negociaciones para un alto el fuego todavía pendientes porque Israel no quiere un parón definitivo y jamás lo exige. Han muerto desde el inicio de la guerra más de 38.000 palestinos. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Comienza el 10º mes de asedio en Gaza sin que Israel haya alcanzado los principales objetivos que se marcó Netanyahu, sobre el que pesa ahora una orden internacional de arresto. Ni se ha acabado con Hamas. De hecho, Israel ha sido incapaz de capturar a Yahya Sinwar, líder de la organización en la franja y supuesto cerebro de los ataques del 7 de octubre, ni se ha conseguido liberar a los secuestrados. Por el contrario, los ataques del ejército israelí han provocado más de 38.000 muertos palestinos, aunque la revista The Lancet calculaba este domingo que el número de muertes directamente vinculadas a este asedio se elevan a 186.000, el 8% de la población en Gaza. A pesar de todo, nada ni nadie ha conseguido frenar a Israel, y la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, apostaba este fin de semana en la SER por pasar a la presión económica. Lo que se necesita son medidas concretas, así que la movilización de la sociedad civil es indispensable y tomar la calle es indispensable, pero huelgas y también la suspensión de transferencia para que la esfera económica se vea afectada, porque esta es la dura lección que sacamos del pasado, que a menos que no se vean afectados los intereses económicos que están apoyando un propósito criminal, será difícil poner fin a ese propósito criminal. De momento siguen sin cumplirse tampoco las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Internacional de Justicia para evitar el genocidio. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignasi Guardans, Cristina Monge y José Miguel Contreras. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.